Los cuentos que te contaron de niño no eran así, y hoy te voy a mostrar sus versiones reales. Prepárate, porque después de este video no volverás a verlos igual. Desde pequeños, nos han contado historias de princesas rescatadas por besos de amor verdadero, lobos torpes y finales felices. Pero esas son solo versiones endulzadas, diseñadas para no asustarnos. La verdad es que los cuentos originales eran mucho más oscuros, brutales y directos. Eran advertencias, reflejos de una sociedad cruel y lecciones que se aprendían con sangre. Hoy vamos a abrir esos libros prohibidos y a desvelar los secretos que Disney nunca se atrevió a mostrar. Empecemos este viaje a las sombras de los cuentos de hadas. Comencemos con Blancanieves. En la versión de los hermanos Grimm de 1812, la reina malvada no solo quiere a Blancanieves muerta, quiere una prueba de su muerte. Le ordena al cazador que le traiga sus pulmones y su hígado, para cocinarlos con sal y comérselos, creyendo que así absorbería la juventud y belleza de la joven. Pero lo más aterrador es el final de la reina. En la boda de Blancanieves, como castigo por sus crímenes, la obligan a ponerse unos zapatos de hierro que habían sido calentados al rojo vivo. La hacen bailar con ellos puestos hasta que cae muerta, consumida por el dolor. Un final muy alejado del simple vivieron felices para siempre. Ahora, hablemos de la Bella Durmiente. Olvida el tierno beso del príncipe Felipe. En la versión más antigua, Sol, Luna y Thalía, escrita por el italiano Giambattista Basile en el siglo XVI, la historia es una pesadilla. Un rey, que ya está casado, encuentra a la princesa dormida. En lugar de despertarla, abusa de ella mientras duerme. 9 meses después, todavía en su sueño profundo, ella da a luz a 2 gemelos. Sol y Luna, uno de los bebés, buscando el pecho de su madre, chupa su dedo y extrae la astilla de lino que la mantenía dormida. Así es como despierta, sola, confundida, y con 2 hijos de un agresor desconocido. Cuando la esposa del rey se entera, intenta asesinar a los niños y cocinarlos, para que el rey se los coma. Una historia de trauma, no de romance. Sigamos con La Sirenita. La versión de Hans Christian Andersen está muy lejos del musical de Disney. Cuando la sirenita consigue sus piernas, cada paso que da es una tortura. Siente como si estuviera caminando sobre cuchillos afilados, un dolor constante que soporta por amor. Pero el príncipe nunca se enamora de ella. La ve como una niña exótica y juguetona, pero decide casarse con una princesa humana. Con el corazón roto y enfrentando la muerte, sus hermanas le ofrecen una daga mágica. Si mata al príncipe y deja que su sangre toque sus pies, volverá a ser una sirena. Ella no puede hacerlo. Al amanecer, se lanza al mar, pero en lugar de morir, su cuerpo se disuelve en espuma y se convierte en un espíritu del aire, condenada a hacer buenas obras durante 300 años para poder ganar un alma inmortal. No hay boda, no hay final feliz, solo dolor, sacrificio y una eternidad de espera. ¿Y qué me dices de Caperucita Roja? Antes de que los hermanos Grimm añadieran al leñador Salvador, la versión popular francesa era una advertencia brutal. En ella, el lobo llega a casa de la abuela, la devora, y luego engaña a Caperucita para que se coma la carne y beba la sangre de su propia abuela, sin saberlo. Después, la invita a desvestirse y a acostarse con él en la cama. Cuando la niña finalmente pregunta por sus grandes dientes, el lobo simplemente responde para comerte mejor y la devoran. Fin de la historia. No hay rescate, no hay segunda oportunidad. El cuento era una lección directa para las jóvenes: no hables con extraños y no te desvíes del camino, o las consecuencias serán fatales. La moraleja era el miedo. Pinocho, el adorable muñeco de madera, tampoco era tan inocente. En la historia original por entregas de Carlo Collodi, Pinocho es un personaje desagradable, egoísta y cruel desde el principio. Una de sus primeras acciones es aplastar a Pepito Grillo contra una pared con un martillo, matándolo al instante, simplemente porque el grillo le estaba dando un consejo que no quería oír. El cuento no estaba destinado a ser una historia de redención. De hecho, el final original era increíblemente oscuro. Los estafadores, el zorro y el gato, atrapan a Pinocho. Lo cuelgan de un árbol y lo dejan ahí para que muera ahorcado. Collodi tuvo que resucitarlo y añadir el resto de la historia por la demanda popular. Pero su intención era que Pinocho pagara por su mal comportamiento con la muerte. La historia de Cenicienta que conocemos es dulce, pero tiene raíces muy antiguas y extrañas. Una de las versiones más antiguas viene de China, del siglo IX, y se llama Yexian. Aquí no hay hada madrina, sino un pez mágico, que es la reencarnación de su madre. La madrastra malvada descubre al pez, lo mata y se lo come. Yexian, desolada, entierra las espinas del pez, y éstas le conceden deseos
incluyendo el famoso vestido y los zapatos para ir al festival. En lugar de zapatillas de cristal, eran de oro tejido. Al final, el rey la encuentra gracias al zapato perdido, pero la historia no termina ahí. La madrastra y las hermanastras son castigadas por su crueldad, mueren aplastadas por piedras voladoras, un castigo divino por sus actos. Algunos de estos cuentos no son solo fantasía, sino que están basados en hechos históricos aterradores. El flautista de Hamelin, por ejemplo, podría estar inspirado en una tragedia real. Los registros históricos de la ciudad de Hamelin, en Alemania, mencionan un evento ocurrido el 26 de junio de 1284, donde 130 niños desaparecieron misteriosamente de la ciudad, liderados por un flautista. Existen varias teorías en una plaga que se los llevó, un reclutamiento para una cruzada infantil, o una migración masiva hacia el este de Europa. Sea cual sea la verdad, el cuento es el eco de una pérdida real y traumática para toda una comunidad. De manera similar, Hansel y Gretel tiene su origen en la cruda realidad de la gran hambruna que asoló Europa en la Edad Media durante esos tiempos desesperados. El abandono de niños era una práctica tristemente común. Las familias, incapaces de alimentar a todos sus hijos, los dejaban en el bosque con la esperanza de que alguien los encontrara, o simplemente para que la naturaleza siguiera su curso. La casa de pan de gingebra de la bruja representa una falsa promesa de abundancia en medio de la escasez. Y la bruja caníbal es una metáfora del terror a que los extraños se aprovecharan de los niños vulnerables. Incluso, los cuentos más modernos esconden mensajes secretos. El maravilloso Mago de Oz no es solo una aventura fantástica. Muchos historiadores creen que es una compleja alegoría política y económica de los Estados Unidos de finales del siglo XIX. Dorothy representaría al ciudadano americano promedio, el espantapájaros a los granjeros, el hombre de hojalata a los obreros industriales y el león cobarde al político. William Jennings Bryan, el camino de baldosa amarilla simboliza el patrón oro, y las zapatillas, que en el libro original eran de plata, no de rubí, representaban el movimiento que pedía la acuñación libre de plata para ayudar a la economía. El Mago de Oz sería el propio presidente, un farsante sin poder real. Y finalmente, Alicia en el País de las Maravillas. Contrario a la creencia popular de que es una historia sobre el consumo de sustancias, la obra de Lewis Carroll, cuyo verdadero nombre era Charles Dodgson, es en realidad una brillante sátira social y una colección de acertijos matemáticos y lógicos. Dodgson era matemático en Oxford, y el libro está lleno de parodias de las normas victorianas, juegos de palabras y problemas lógicos disfrazados de fantasía. El sombrerero loco, por ejemplo, podría ser una referencia a los sombrereros reales de la época que sufrían envenenamiento por mercurio, un químico usado en la fabricación de fieltros. No es un viaje psicodélico, sino un ejercicio intelectual tremendamente ingenioso. Estos cuentos nunca fueron inocentes. Eran advertencias, críticas sociales y relatos sobre miedo, dolor y moral. Las versiones modernas que conocemos hoy solo esconden la verdad, cubriéndola con una capa de azúcar para hacerla más digerible. Pero la oscuridad original sigue ahí, esperando en las páginas de los libros antiguos, recordándonos que el mundo del que nacieron no era un lugar de fantasía. Comenta si quieres una parte 3, con fábulas, mitos o leyendas ocultas. Tu comentario decide el próximo video. Gracias por acompañarme en este viaje a la verdad oculta de los cuentos. Nos vemos en el próximo misterio.